Raúl ha acabado con las alimañas menores que de forma directa e indirecta colaboraron para que se convirtiera en la mascota de un mundo corrupto. Ahora el reino de Kurtz está sumido en caos. Sandra ha acabado con los múltiples ministros, hijastros del rey, y ha puesto a Victoria en la mira. Pero esta psicótica princesa está lejos de rendirse. Inspirada, arma un nuevo plan para acabar con ese chico de nuevo y para siempre, sin saber que está bailando al son que dicta su loco héroe vengador. Hoy, el reino de Kurtz se reúne una vez más para una ejecución pública. Sandra se halla ante la gente que se supone juró proteger. Por supuesto, como una vez se tragó el cuento de que el héroe era un traidor, también se tragaron que todo era culpa de la jefa de caballeros, que en parte no se equivocaban, pero no es como si fuese la perpetradora principal. Sandra, muerta por dentro, mira en dirección de la mujer que amaba. La hermosa princesa Victoria, acompañada de Wendell el archimago y Cristiana la santa, anuncia con fervor cómo la pecadora había traicionado y faltado el respeto a su reino. La caballero intenta negar las palabras de su alteza, pero Victoria estaba inspirada en sus mentiras, le echaba la culpa de los crímenes contra los ministros por el ataque del héroe y la situación caótica del país. Le echó la culpa hasta de los platos rotos. Básicamente Sandra era el chivo expiatorio. Sandra, una vez más, intentó replicar, defenderse mínimamente, pero Victoria le aplicó la misma democracia que hay en mi país y le pisó la cara con su puntiagudo tacón, mandándola a callar por ser una traidora. Todos empezaron a acusarla por todos los males que le sucedía al país, exigiendo de inmediato su pronta ejecución sin siquiera escuchar las súplicas de la víctima. Victoria pide silencio a su pueblo con una sonrisa satisfactoria, anunciando que ha tomado una decisión que involucra a todos los presentes. Entonces los súbditos reales trajeron cajas llenas de piedras para el público. Victoria nos dice que las personas han estado sumidas en ansiedad y estrés los últimos días y en base a ello decidió este castigo. Nos cuenta que el hecho de que al final no estuvo involucrada en las muertes de los ahijados del rey, sumado al constante estrés de no poder salir de la capital, hizo enfadar a todos los ciudadanos y este castigo está hecho para resolver todos esos problemas. Y cuando al final sea ella quien ejecute una vez más al héroe traidor, se convertirá en la heroína de su país. Sandra es amarrada en una cruz de madera de la misma forma que lo fue Raúl en su momento. Nuestra maquiavélica princesa tenía todo perfectamente calculado. El público pide a su princesa su orden para castigar a la traidora. Wendell y Cristiana observan todo como quien ve un reality show. Y los únicos que estaban horrorizados de esta escena, que bien podrían ser los únicos personajes medianamente decentes en esta puñetera novela, eran aquel príncipe llorón y cobarde junto a su madre. El príncipe estaba aterrado por lo terrible que podía ser su esposa, mientras su madre lo abrazaba para tranquilizarlo. El joven llora, asegurando que al final todo esto terminaría siendo una terrible escena de terror, y nuestro chico más acertado no podía estar. Finalmente Victoria da la orden: castiguen a la traidora. Los frenéticos ciudadanos enloquecen de euforia con las piedras en las manos. Victoria se resguarda tras sus soldados y Sandra solo puede ver horrorizada cómo la gente, su gente, claman por su muerte. El castigo empezó. Sandra recibe todos los proyectiles sin siquiera poder defenderse. La gente solo la llama una y otra vez traidora, gritando iracundos como los locos que eran. Sandra llora del dolor y el miedo, gritando que lo único que hizo fue ser devota a todos ellos, protegiendo a su gente como un caballero. Mentira rancia, porque esta mujer solo es devota a las panties de la princesa. De todas formas, nadie le creyó, ni la escuchó mínimamente. Sus palabras eran tapadas por el ruido de las piedras al impactar y el griterío de los propios ciudadanos. Nadie pidió tu opinión y nunca lo hiciste por nuestro bien, solo fuiste una herramienta que quiso ensuciar el buen nombre de la princesa, gritaban al unísono. Y bueno, ¿qué les digo? Son unas cucarachas, pero no estaban del todo equivocados. Después de todo, esto también es orden de la princesa. Algo dentro de Sandra se apagó con esas palabras, como si hubiera perdido cualquier resquicio de voluntad de vivir o propósito. Viendo a Victoria reír a lo lejos, dejó de gritar, de llorar. Mientras se llenaba cada vez más de heridas, solo podía murmurar princesa una y otra vez. Aún ante la deplorable escena, la sádica princesa no estaba satisfecha. Si ella deja de gritar y sufrir, sus ciudadanos no se divertirán. Llama a 3 de sus caballeros.
jóvenes pulcros y de buen ver preguntan cortésmente qué desea su amada princesa. Victoria da la orden de lanzar a la mujer a la turba enfurecida. Sandra tiene la magia de Raúl, así que no importa los terribles castigos que le apliquen, no puede morir. Los jóvenes acataron a su orden con diligencia y Sandra es lanzada a la enfurecida turba. La mujer, con una mirada sin vida, es arrojada por sus propios e indolentes soldados. Como un trozo de pollo a una jauría hambrienta, todo el público la atrapa llena de furor ardiente y maligno. Sandra es despojada de su dignidad, es sádicamente maltratada por hombres hambrientos y lascivos. Las mujeres, por otra parte, solo critican a la mujer entre risas mientras veían entretenidas el ultraje. La diabólica princesa ríe poco a poco, a cada vez con más fuerzas, hasta estallar en risas desquiciadas llenas de satisfacción. ¿Qué le sucederán a aquellos que se metan en mi camino? La respuesta quedará marcada en sus cuerpos para siempre. Todos lo ovacionan como si una diosa se tratara con los antiguos compañeros del héroe, observándola sonriendo. Pero entonces una voz interrumpe en la masacre, no para detenerla, sino para alargarla, ya que dejó de ser esa persona hace mucho tiempo. Todos callan y giran en dirección de aquel que les dictó sus minutos hace mucho, sentado en la cruz de madera, que una vez vio su muerte. Frente al sol su silueta se ve más negra que su alma. Raúl saluda con voz cantarina a su princesa. Raúl observaba todo con interés, como quien ve una serie de Netflix de baja calidad pero bastante morbo. La princesa Victoria le anuncia que lo estaba esperando mientras Raúl finge demencia. Nuestro vengador confiesa que la escena le produce nostalgia, todo el reino reunido para celebrar una purga. Y sí, Victoria es la principal instigadora, pero su pueblo felizmente respondió a sus sádicos caprichos. Al final de tal princesa corrupta, su pueblo aún más corrupto. Pero Raúl celebra esta infernal locura porque después de todo nada de eso importa. Incluso cuando él estuvo de su lado y se jugó la vida por esa gente, ellos ya se divertían de esa forma. No obstante, nuestro vengador hace una pregunta crucial. ¿Si se acuerdan de lo que realmente hicieron la princesa y Sandra? Los ciudadanos guardan un aterrador silencio ante la siniestra sonrisa del héroe. Raúl pasa página. Tiene un show ansiado que mostrar. A todos los espectadores reunidos para ver el espectáculo de la princesa, es hora de presentar a los actores principales. La lista de traidores es larga, empezando con Wendell y Christiana, ambos sonrientes pese al caos. Sandra, más que destruida, y por último, pero no menos importante, la querida princesa Victoria. Victoria ríe secamente, ocultando lo furiosa que estaba, diciendo con burla que quien realmente es protagonista del show es Raúl. Pero nuestro vengador no está ni un poco preocupado pese a la confianza de la joven. En su lugar comenta sonriente que no esperaba que la pretenciosa señorita le delegara el rol principal, cuando ella odia pasar desapercibida. Victoria no oculta su desconcierto. Raúl con sarcasmo le pide que no esté tan frustrada. Pide atención a todos los presentes para presentar un cuento muy interesante. Llama a la podredumbre que tiene como público. Con una sonrisa sádica, comenta cómo ansía ese momento en que los peores y más viles colores se muestran en la escoria. La princesa y su caballero no fueron las únicas que traicionaron al héroe. Con ustedes, el archimago Wendell. Regresamos a los tiempos en que el héroe fue capturado y encarcelado en la capital del reino, en sus más profundas mazmorras. Victoria se hallaba consternada ante un valiente héroe que, pese a todas las tragedias que había sufrido, se negaba a doblegarse ante esa arpía. Raúl coge fuerzas para amenazarla con que, si hiere a sus seres queridos, terminará muerta. Pero nuestra Victoria no halla ni un poco intimidada. Le dice que no tiene interés en formar una guerra con él. Le ofrece el camino de la vida, si le entrega su cuerpo y corazón. Repentinamente a esa celda se añade un tercero. Victoria agrega que aún queda mucha diversión ante la mirada perpleja de Raúl. Era Wendell. Raúl se alegra de ver a su querido amigo vivo y con bien. Y mientras Victoria se retiraba, Raúl le pregunta al hombre que le ha sucedido si tiene alguna herida. Wendell se inclina pidiendo disculpas, explica que la princesa lo ha amenazado y que solo lo dejará en paz si persuade a Raúl. Este no entiende. Si te conviertes en el sirviente de Victoria, nos dejará ir. Raúl no puede creerlo. El héroe concluye que no solo Wendell, sino que Christiana también está en las manos de la vil monarca. Solo por un capricho ruin, su hermana y todos sus seres queridos habían muerto.
Wendell llora suplicándole que acepte la propuesta de la princesa para que todos estén a salvo, pero Raúl lo interrumpe. Sonríe lleno de confianza, esperando tranquilizarlo. Le pide creer en él para salvar a todos. Si tengo que ofrecer mi cuerpo para que todos ustedes estén a salvo, estaré más que feliz de hacerlo. Wendell está perplejo. En serio, Raúl estaba dispuesto a morir por sus camaradas, por sus principios y esperanzas. Desgraciadamente, esta no es una historia donde el amor y la esperanza abunden, mucho menos la lealtad. Rompiendo con cualquier cuadro de inspiración, Wendell sonríe tétricamente, burlándose de ese joven de corazón noble. La impresión es tanta que Raúl no puede procesar que esa persona que se está riendo ruinmente de su dilema es realmente ese hombre que quería como a un hermano. Wendell no se mide. Se burla de él y lo insulta de todas las formas habidas y por haber. Raúl, sin entender nada, le pregunta qué rayos le pasa y entonces el archimago le suelta la bomba. Todos te han traicionado, Raúl. Nunca tuviste un solo camarada. ¿Qué? Raúl está tan en shock que no puede ni procesar lo que está escuchando, pero su mejor amigo sigue destruyéndolo con la verdad. Exacto, y los que lo fueron están muertos. Aunque siendo sinceros, ellos tampoco eran aliados. Raúl está en negación total. Le cuestiona que el propio mago ha sido su mayor camarada, su principal compañero en la batalla contra el rey demonio. Pero Wendell le declara que nunca lo vio como su compañero, amigo, ni menos como un igual. Raúl era solo un escalón para él, una herramienta desechable que tiraría cuando dejara de servir. Nuestro héroe, totalmente roto, rompe a llorar, destruido por lo que acaba de escuchar, sin creérselo aún. Eras mi amigo, confié en ti. El maldito Wendell se ríe de sus lágrimas llamándolo bebé, invitándolo a ir a esconderse en los pechos de su herma. Ah, pero ella está muerta, ¿no? Pero entonces, repentinamente el recuerdo se fragmenta hasta romperse como cristal. El mago había destruido la ilusión del vengador. Los ciudadanos están anonadados. Raúl replica con decepción que acaba de interrumpir la mejor parte. Pero Wendell le acusa con que un tipo que llora por una traición no debería actuar tan pretencioso. De repente una joven desde el público comenta incrédula que su amado Wendell realmente haya hecho algo tan horrible, pero nuestro astuto mago se acerca a ella con una sonrisa encantadora. No crean en las artimañas de ese bastardo. Como todo un galante, acariciando el rostro de ella, explica que ese traidor asesinó al honorable general Brown y a la doctora Beneke. No hay creer en nada de lo que diga ni muestre. Y entonces el grupo de fans idiota creyeron en las palabras de ese desgraciado. Nuestro vengador solo hace un gesto de obviedad, ya ni siquiera intentándolo, mientras Wendell le habla en la distancia. En el mayor descaro, le dice al héroe que por haber sucumbido a la oscuridad no tiene forma de ver qué es lo que está bien o mal. Pero Raúl no le compra nada, y de una le lanza un hechizo que lo deshace con si fuera viento, revelándonos que este tipo siempre fue una ilusión. Victoria está perpleja. Aquel sujeto la engañó incluso a ella. Raúl por su parte le dice a Wendell que pronto tendrán un reencuentro más adecuado para ambos. Para lo cual te pido que des like y compartas, para que pronto veamos a ese miserable caer en el peso del karma. Ahora el siguiente turno es para la hermosa, puritana y adorable Santa Cristiana. ¿Qué terribles secretos aguardan detrás de esa aparente inocente sonrisa? Cristiana, con su voz suave y solemne, pide la palabra por un momento, y con rostro preocupado le dice a su antiguo compañero que nunca lo ha traicionado. Raúl no se come el cuento, pese a esa expresión inocente. En realidad Cristiana ha estado moviendo los hilos detrás de esta repugnante obra. Fuiste tú quien persuadió a Victoria, ¿cierto? Directamente le declara que no podrá engañarlo, y que mejor deje de hablar como la niña inocente que nunca fue. Raúl la mira sonriente pero sus ojos despreciándola, y Cristiana supo que no hay forma de mantener la fachada. La joven empezó a hablar de forma más chillona, malcriada y algo coqueta, diciendo que si Raúl sabe todo es porque vio su pasado, sobre todo las cosas indecorosas. Además, realmente no hizo nada malo. Como mucho compartió historias de amor con la princesa, para la sorpresa de Victoria. Raúl sonríe hipócritamente mientras nos muestra otro fragmento del pasado. Esto pasó poco tiempo antes de la derrota del rey demonio. Nuestra psicótica princesa caminaba por su castillo meditativa junto a su caballero Sandra.
Victoria acaba de volver a ver a Raúl después de tanto tiempo, y la mirada fuerte del joven despertó insanos en ella. Los pensamientos oscuros hacían eco en ella. Deseaba poseer esos hermosos ojos escarlatas, destruirlos y hacerlo bailar entre sus manos. Pero pronto, a su oído, Cristiana la aborda, comentando lo emocionada que se veía. Sandra apenas reacciona para poner distancia entre la santa y su princesa. La hermosa joven explica que dio un paseo mientras esperaba un momento para hacer su propia jugada, agregando que le hace feliz ver a la princesa. Tu corazón fue robado por Raúl, ¿cierto? Sandra se indigna ante sus palabras, pero Victoria ni pestañea, le importa un pito lo que tenga que decirle esa niñata. La joven sonría soñadoramente comentando que la entendía perfectamente, ya que Raúl era encantador, pero Victoria solo atina a llamarla entrometida, y que alguien como ella jamás entendería mis sentimientos. Victoria no se anda con juegos. Le dice que si vuelve a insultarla no le importa en absoluto su título de santa, será ejecutada. Cristiana finge llorar ante sus palabras mientras Victoria empieza a retirarse con Sandra siguiéndola. La santa intenta detenerla, diciendo que ha escuchado la voz de su Dios y que le tiene un mensaje para él. Pero nuevamente a nuestra princesa le importa un pito lo que le tenga que decir, hasta que escuchó unas palabras cruciales. El Señor me dijo que Raúl y la princesa están destinados a estar juntos. Esas palabras logran por fin captar la atención de la psicótica princesa. Cristiana continuó diciendo que la princesa era la única que podía salvar a Raúl con sus ojos brillando. Victoria ya se olía que algo raro había, pero al final le dice a la joven que la escuchará. Sandra quiere detenerla, ya sea por celos o porque en el fondo algo de cerebro tiene y sabe que esa chiquilla no trae nada bueno. Cristiana empieza a abordar a la antipática princesa, empezando con una charla sobre Raúl. Gracias a su esfuerzo por proteger a las personas, su popularidad ha crecido. Además, es bastante sexy, pero ahora mismo puede ser muy peligroso que él esté ocupando el lugar de un dios. Victoria explica con obviedad que por sus logros el joven es tratado como el gran salvador. Cristiana asiente dándole la razón. Cristiana dice que Raúl es un héroe, pero no un dios, y solo quiere recordarle que es solo un hombre. Y entonces la joven se acerca a la princesa del país con un dulce susurro al oído. Es aquí donde tu amor actúa. Sandra no puede hacer nada, es retenida con magia. Le cuestiona a la santa qué rayos cree que hace, pero la ignora completamente, seduciendo a Victoria con palabras maliciosas. Sus deseos masculinos saldrán y lo convertirán en una bestia. Raúl no podrá vivir sin ti. Es entonces que vemos los ruines y oscuros deseos de Victoria por el héroe. Corromperlo, exponerlo y manchar al impío héroe salvador hasta convertirlo en un perro. Cristiana le explica que es un apóstol del Señor, llevando salvación a cientos de personas hasta ahora. Por ello, si la princesa obedece los designios de Dios, ella también encontrará salvación. ¿Qué deseas hacer con Raúl? Vemos todo tipo de imágenes perturbadoras de Raúl encadenado y tratado como una mascota ante la psicótica princesa. Victoria está extasiada y emocionada con solo imaginarlo. Su cuerpo se retuerce en ansias. En ese estado, le ordena a su caballero encontrar a toda persona cercana al héroe y encargarse de todos ellos ante la mirada satisfecha de Cristiana. Victoria grita para dar un alto ante tal ofensa. Raúl está un poco sorprendido ante su reacción, ya que la idea era exponer los crímenes de la santa. Victoria todavía guardaba su turno, pero al verla agitada y sonrojada, lo entiende de inmediato. Era lógico, ya que al fin y al cabo, los fetiches de la princesa fueron expuestos. Victoria intenta desviar la atención, diciendo que las mentiras de Raúl ya no la entretienen. Respirando agitada, pronto Victoria sonríe eufórica, diciendo que al final será quien termine, borrando esa molesta sonrisa irónica. La princesa se jacta de haber descubierto la debilidad del poder del héroe, la magia oscura. Raúl, ante todo, la felicita por haber logrado hacer algo por su cuenta. Se nota que es una niña grande. Pero Victoria no se deja amedrentar, sonriendo siniestramente. Declara que una vez que lo piensa, es muy fácil descubrir la debilidad de la magia oscura. Señalando a Cristiana, declara que la magia sagrada era la debilidad de los poderes del Vengador, la magia de una santa. Y sí, es cierto, la princesa acertó. Raúl no puede contra la magia bendita de Dios, pero aún así
Nuestro vengador sonríe suavemente, esperando algo. Victoria, sin embargo, no nota nada extraño, está hundida hasta el fondo en su euforia, declarando que descubrió esta debilidad mientras el héroe perdía el tiempo, y ahora era su momento de caer en la desesperación. Se gira ante su público, como si fuera la heroína, declara que liberará a su pueblo de la ruin magia oscura de ese hombre. Los ciudadanos poco a poco se llenan de júbilo ante la posibilidad de ser libres otra vez, librarse de la desesperación y el miedo a morir. Alaban a la princesa ante la idea de volver a llevar a ese hombre a la perdición. Victoria se vuelve a girar hacia Raúl, sonriendo tétricamente. Le recalca que una vez más es el centro de atención y que celebre, porque una vez más volverá a verlo pudrirse como un vómito. Y entonces la princesa del reino da la ansiada orden, le pide en euforia a la santa que destruya a Raúl de una vez y para siempre. Cristiana no está ni un poco sorprendida, más bien curiosa, y acepta sin más, y pese a la gran carga de poder que está creando la joven, Raúl sigue sin inmutarse, solo observando. La idiota de la princesa sigue sin sospechar nada, riéndose de héroe y esperando su pronto fin. Pero no. Cristiana detiene su conjuro, sonriendo infantilmente, declara que se rehúsa a atacar al antiguo héroe. La indignación de Victoria podría traer de nuevo la peste negra. La psicótica princesa arremete contra la santa sacudiéndola desesperadamente, interrogándola por este indignante accionar, cuestionándola si no quiere liberar a los ciudadanos. Cristiana responde que sí, quiere salvar a todos los ciudadanos, pero aún así no puede obedecer las órdenes de la princesa bajo incredulidad del pueblo. Raúl, de nuevo, está impasible, observando todo con gran placer cuando Cristiana dio las palabras mágicas: después de todo, no me quiero convertir en una traidora. ¿Traidora? Victoria está en shock, mientras vemos otro recuerdo más: un viejo y destruido rey dictando sus órdenes ante la santa y su sirviente. Para alguien que nació siendo mujer, puede que me sirva si sigue con vida, pero que ella vaya y case a mis contenedores. Ella ya no es necesaria, solo es una molestia, desháganse de Victoria. Estas frías palabras vinieron de la boca del rey de Kurtz, el padre de Victoria. La alegre Cristiana le contaba esto a la atónita princesa bajo la mirada venenosa de Raúl, diciendo que ya que el rey dijo esto, no le queda de otra que obedecerlo. Pero Victoria no puede aceptarlo tan fácilmente, cree que es una mentira, su padre no podría solo deshacerse de ella como un trapo sucio. Debía ser una mentira que esa descerebrada inventó. Es imposible que su padre la abandone así. Todos están confundidos. Nadie entiende qué pasa hasta que la voz de Raúl, pidiéndole a Cristiana que muestre la prueba. Raúl dice que le muestre la prueba de que el rey ya no confía en su hija. Cristiana hace una seña tonta diciendo que lo había olvidado. Saca su cartera, la cual conjura con magia, y como si ignorara por completo la tensión del ambiente, por fin encuentra la endemoniada prueba. Ante la mirada indignada de Victoria, Cristiana le tiende un pergamino. Raúl disfruta enloquecidamente de la escena, sonriendo como el gato Cheshire. Le pregunta a la princesa si no está feliz de recibir un regalo de su padre. Victoria suda frío, en pánico, temblando ante el emblema de la familia real. Ese pergamino sí venía de su padre, pero estaba lejos de ser un regalo. Todos los ciudadanos murmuraban sobre la confusa escena. ¿En serio la princesa está siendo desechada? ¿Ese sello es real? ¿Qué está pasando? Victoria, como quien saca un cuchillo de un golpe, abre el endemoniado pergamino de una vez por todas bajo la atenta mirada satisfactoria de Raúl. El hermoso rostro de la amada princesa de Kurtz casi se desfigura del horror. Ante el silencio de ella, Raúl se acerca a ver de qué va el asunto, aunque él más que nadie lo sabía. El joven lee en voz alta lo siguiente: tu vida no sirve más que para hacer un sacrificio. Úsala para invocar la ira del héroe en vez de terminar como una chica incompetente, molesta y vacía. Te daré una muerte significativa para que al final llores agradeciéndome por ella. Victoria no puede ni llorar de la consternación. Cristiana admite que siente pena por la pobre princesa abandonada por su propio padre. Raúl solo bromea por la parte sobre el sacrificio a su ira, diciendo que todavía creen que es un demonio, y honestamente no los culpo. Los ciudadanos no se creen lo que acaban de oír, pero Victoria, aún menos, empieza a desgarrar con ira ese endemoniado pergamino. Le tira los trozos de papel en la cara al héroe.
y envuelta en ira y desesperación, ordena a los caballeros la encarcelación del hombre y la santa. Pero aquellos jóvenes hombres están estáticas, dudosos de actuar ante la iracunda joven, quien los acusa de creerse las patrañas que acaban de reír. Pronto Cristiana interviene, le pide a la princesa no confundir a los guerreros, para luego tranquilizarlos diciéndoles que no deben temer. Cada palabra dicha en ese pergamino era cierto, el rey se ordenó esto. Victoria explota ante esto, pero poniendo peor su imagen si es que eso era posible. Ordena que a ella sea a quien deben obedecer y que ellos deben hacer lo que ella quiera como simples marionetas. Los soldados y los ciudadanos en general están sin palabras ante la ira loca de Sarpía. El único que rompe a reír ante el pandemonio es Raúl. Declara lo obvio, la princesa ya no tiene la balanza a su favor, no tiene nada de nada. Victoria está histérica, alborotándose el cabello en desesperación y probando lo que es ser impotente por primera vez, insultando a sus sirvientes como si fueran cucarachas. Se voltea a sus soldados, quienes la veían como una loca que siempre fue. Victoria los acusa de traicionarlos completamente fuera de sí, pero Raúl solo ríe a carcajadas satisfecho con lo que veía. ¿Te estás burlando de mí? Victoria lentamente hacia ese héroe, que todavía estaba divertido de todo, y enloquecida de ira, empieza a gritar una y otra vez que es culpa de este tipo que todo esto le esté pasando. Se le abalanza encima, en una rabieta loca, golpeándolo una y otra vez, jurando que acabaría con él. Por supuesto, una chica que no ha probado el esfuerzo físico en su vida no le haría a nada al poderoso antiguo héroe. Raúl solo se burla de ella y de su locura antes de darle apenas un pequeño empujón que la arrojó fácilmente al piso. Mirándola en el piso, el héroe sonríe sádicamente disfrutando de la vista. Victoria lucía como un perro enloquecido. La que alguna vez quiso convertir al héroe en su mascota, terminó siendo ella el animal. La princesa solo lo maldice una y otra vez, jurando que esta nunca se la iba a perdonar, pero a nuestro héroe le importaba un rábano lo que le dijera esa zorrita, diciendo que ya es hora de presentar reporte al rey. Esta es tu escena final. Raúl sonriente la mira, pero nuestra princesita sádica aún tiene un as bajo la manga, empieza a reír de forma desquiciada soltando una bomba ante el héroe y el público. El rey no tenía otro descendiente aparte de ella. Usando a Sandra, Victoria aniquiló a cada uno de sus hermanos. Ella es la única que puede sucederlo en el trono. Se jacta sonriendo en locura, pero hay un problema. Si hay otros herederos, la revelación la deja como piedra, mientras Raúl anuncia que aún quedan otros 3 herederos al trono. Nuestra princesa está más que hundida. Raúl sonreía a la desesperación de Victoria. Ya no había ni sombra de la dulce y elegante joven que alguna vez fue. El héroe nos explica que el rey ha estado consciente desde hace mucho tiempo de los planes de Victoria, por lo que en secreto se aseguró que sus concubinas pudieran engendrar a sus herederos. La ambición de Victoria fue reconocida, pero hasta allí el rey decidió al final que la chica no era digna del trono. La princesa está en negación, no podía creer que sus planes hayan sido por completo desbaratados. Raúl está ligeramente sorprendido, comenta que parece que nadie vendrá a salvarla. A la princesa Victoria, el tesoro de Kurz, un ser perfecto y más hermoso que cualquiera. ¿Acaso ella nunca fue amada por sus súbditos? ¿Cómo se siente el ser traicionada por todos aquellos en los que confiabas? Esa sensación de que todo lo que creías que estaba en tu poder no era más que una mera ilusión. Raúl disfrutaba hasta el último maldito segundo de la agonía de esa infernal mujer. Victoria, al entender que todo esto realmente le estaba sucediendo, las lágrimas por fin cayeron. En una mueca espantosa y desagradable de desesperación y tristeza, casi implora que todo sea una vil mentira. Raúl estalla en risas una vez más. Esa gratificante expresión, el rostro más bello del reino de Kurz. Ahora lo mostraría a todo su amado reino. Todos los súbditos, aquellos que la admiraban y atesoraban su mera existencia, ahora están asqueados de semejante escena. La llaman sucia, adefesio, una arpía sin escrúpulos. No podían creer que la habían seguido ciegamente hasta ahora. Solo la obedecimos por ser la hija del rey. Una persona como ella no vale nada. Con esas palabras, la jaula de oro que se había hecho Victoria ha dejado de existir. Pero entonces una voz se alza entre el público asqueado. Una risa débil, femenina y seca.
Ahora la princesa no tiene a nadie más que a mí. Sandra todavía se encontraba tirada por allí. Por si no te acordabas, sonreía como si hubiera resucitado del infierno. Quizás un poco así se sentía. Victoria la ve en espanto y lo peor vino cuando Raúl, con su magia, le dio la fuerza necesaria a la excomandante de poder moverse y arrastrarse hacia su amada. Raúl, en completo sarcasmo, le dice a la princesa que seguro debe estar feliz de que aún quede alguien para salvarla. Sandra se arrastra como la niña del aro, riéndose completamente fuera de sí. Victoria está aterrada, retrocede, ordenándoles a sus caballeros que la protejan de inmediato. Pero obviamente estos hombres están más que renuentes de hacerlo. Con un tono despectivo, declaran que solo obedecen al rey, no a una vil casquivana para su incredulidad. Finalmente, Sandra atrapa a Victoria en un abrazo para el horror de la joven. La caballero, con la realidad alterada, susurrándole palabras al oído de la princesa, que adoraba que luchaba por liberarse. Si nunca me fueras a perdonar, no podría vivir, pero si tú eres castigada, vendría a rescatar a la mujer que amo. Incluso si eres una traidora, solo tú eres a quien amo. Incluso si Victoria se resiste, no hay forma ni manera en que pueda ganarle al físico de una soldado entrenador. Sandra se le abalanza encima con facilidad en una horrenda escena. La guerrero toma la espada, bajo la mirada paralizada de Victoria, mientras la suciedad de Sandra la embarraba. Victoria ríe desesperada, le grita a Sandra que nadie puede morir en la capital por la magia del héroe, por lo que debe cesar este comportamiento ridículo de una vez por todas. Pero Raúl la interrumpe. Si te acuerdas de los crímenes de Sandra contra los ministros, ¿no? El héroe aparece en su línea de visión sin interrumpir nada, pero siendo un espectador fiel ante tal show aberrante. Victoria no se lo cree, le ruega que pare, empieza a disculparse y a suplicar su perdón una y otra vez. Pero Raúl es breve y claro, de que pueda o no pueda hacerlo depende de mí, y chasquea los dedos en una sonrisa maligna y sádica. Victoria es finalmente perforada por la espalda, su expresión horrenda es surrealista. La joven ve el acero en su carne y empieza a vomitar perdiendo las fuerzas. La mano de Sandra la acaricia gentilmente. Le ruega no irse todavía, porque ella debe adelantarse y darle la bienvenida al paraíso. En su desquiciada mente, esta mujer en serio cree que la princesa es un ángel. Sandra toma un cuchillo que tenía la princesa escondido bajo su falda y con él ella misma se desvive. La mujer pierde la vida en un espectáculo grotesco, dejando horrorizado a más de uno. Gritos y caos se escuchaban. Sandra se deleita ante la idea de que ahora su amada solamente sería suya. Fallecen una encima de la otra en la escena más bizarra hasta ahora de esta novela de venganzas. Raúl aplaude pausadamente, feliz y más que satisfecho de este grotesco resultado. ¿Disfrutaste de ser la protagonista de mi escenario, Victoria? Si creías que ya nada más deplorable le podía pasar a la princesa Victoria, déjame decirte que no. Este manga se sabe superar en cada capítulo. Cargando con una cruz de madera, Raúl canturreaba en esa noche tranquila. No te dejaré morir tan fácilmente. Finalmente llegó a la cima de la colina, el mejor lugar para adorarte, el altar perfecto para que la gente te admire. Y entonces vemos que el héroe arrastraba el cuerpo de esa princesa infeliz que le arruinó la vida. Sin cuidado alguno, Raúl la arrastra y la pone en esa cruz de madera. La mujer estaba en un estado deplorable, susurrando palabras inentendibles y mirando suplicante al héroe. Raúl la ignoró por completo y admiró su obra de arte, la princesa crucificada a la luz de la luna. Raúl ríe ante sus propias ocurrencias, comentando que en el fondo es todo un romántico. De repente unas criaturas lo rodean impacientes, perros, ratas, insectos de todos los tamaños, todos atentos a la orden del héroe. Raúl pone un hechizo en el cuerpo de Victoria, mostrándole su tan ansiado dispositivo de entretenimiento. Finalmente las alimañas corren hambrientas hacia el cuerpo. La princesa es atacada sin piedad por la peste sin dejarla descansar en ningún momento. Raúl le explica que las cosas irán a peor a partir de aquí, pero que no se preocupe, porque no morirá sin importar qué. Victoria ahora era un cuerpo que solo sentía dolor y sufrimiento. Raúl comenta que las cosas por aquí han cambiado tras dejar al general Brown
Su colección ha crecido tanto y todavía quedan vacantes que buscar. Tenemos una escena bizarra entonces. Todos aquellos traicionados o le hicieron daño al héroe hasta ahora se encontraban reunidos en ese lugar, todos hechos huesos y protegidos por la magia de Raúl. Pero esto todavía tiene mucho por hacer. Raúl ya decidió su siguiente objetivo. Un mes más tarde, en un lugar diferente, nos encontramos en el país Horrorbach del reino de Kurz, un campamento de cautiverio de demonios. Muchos niños demonios de todas las edades son reunidos y encadenados ante un peligroso y horripilante hombre. Pero ese sujeto no estaba solo. A sus espaldas vemos a dos sujetos muy familiares para nosotros: el archimago traidor Wendell y, increíblemente, Raúl. Pero hay algo raro en él. Raúl estaba callado, inexpresivo. No estaba su enloquecida algarabía y desquiciante sed de venganza. Wendell nota su silencio y, como si nada, lo abraza diciendo que todos esos monstruos serían vendidos y que debería estar contento por ellos. El hombre asqueroso le reclama por su aptitud con Raúl, ya que si lo quiere el héroe podría ejecutarlo sin problemas. Pero Wendell lo tranquiliza de forma burlona y nos suelta una bomba como pocas. Raúl se guía por la ley del talión, el famoso ojo por ojo y diente por diente. Wendell solo lo traicionó, mas nunca le puso un dedo encima a él ni a sus seres queridos. Por ello, aunque se ría e insulte al héroe, saldrá libre de ello. Nuestro vengador, como si confirmara sus palabras, dice que la venganza cuesta dinero y que no le importa lo que hagan mientras llenen sus bolsillos. Entonces corta la conversación, los manda a tomar por saco y se retira de allí. Pero todo es patraña. Ese chico necesita un descanso antes de desfallecer y caer al suelo roto por dentro. Al mismo tiempo, en la arena de Kurz, nos enteramos que un visitante muy especial se halla en el área de destacados. Era Raúl, riendo a carcajadas, disfrutando el violento espectáculo como si nada, rodeado de mujeres que le ofrecían fruta dulce y de calidad, tomando inspiración para su siguiente venganza. En este momento hay dos Raúl en el reino de Kurz.